Buenas tardes, ahora ya. Estamos en nuestro tercer conversatorio de este coloquio, ya encaminándonos hacia el final, como que son esos momentos, hay momentos temáticos, ¿no? En jornadas como son los coloquios y más de 3 días, hemos tenido momentos muy bonitos, valiosos en cada una de las mesas y los conversatorios que luego también un poco permiten de tanta lectura, tanta intensidad. A veces pasada estuvimos hablando también pues, de temas que nos pueden preocupar, ¿no? De cómo está el mundo de cómo nos encontramos ante el mundo en estas situaciones tan complicadas, política, socialmente, económicamente, y en tantos frentes, y cómo pues, sí queremos un poco promover que la literatura no solamente va a ser de esparcimiento, sino también de acción, y que podemos hacer muchas cosas desde estos lugares, aunque a veces también eso, tengamos la impresión de que no hay mucho que hacer, ¿no? Creo que sí es momento también de tomar acción, y eso es lo importante, y de eso se trata también esta mesa de conversatorio, que se llama Devenires de la literatura comparada de cara a la gestión cultural, porque estoy acompañada de gente que ha trabajado mucho en gestión cultural desde distintos frentes. Es lo que queríamos también, que se vieran todas las áreas y espacios en donde puede incidir la literatura comparada, y no como una disciplina. Hablábamos en el conversatorio de ayer, justamente de traducción, de si es un área celosa, o qué tanto tiene que ser un área paraguas o no. Creemos que es más bien eso, un área que se va transformando también de acuerdo a las necesidades y la gente que se ha formado en esta área. Precisamente tenemos también gente de letras y de literatura comparada que está ahora ejerciendo desde otros lugares y está con eso también promoviendo lo que hace la literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero dar la bienvenida a las 4 participantes: a Mirna Ortega a mi derecha, a Cintia García de la Secretaría de Proyectos, Extensión y Proyectos Digitales, gracias, a Cintia García Leiva, a mi izquierda, que es directora de Casa del Lago, a Graciela Martínez Salce, que es directora de CISAM, y a Cintia Gandini, que ha sido directora del Instituto 17, que seguramente conocerán, y hasta hace unas semanas estuvo también como profesora en la UAM. Bueno, ahorita voy a hablar un poco de cada una de ustedes. Organizamos la mesa de diálogo en 3 momentos o 3 preguntas, iniciando por la que tiene que ver un poco más con qué es lo que hace cada uno de ustedes, un poco a manera de presentación, y si me dan permiso, pues vamos a ir presentándolas una a una, y ya luego podemos ir cruzando las inquietudes. Empiezo entonces con Mirna, que fíjense, es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y fue subdirectora de promoción cultural de la Delegación Coyoacán, y aquí en la UNAM ha estado sobre todo también vinculada a justamente el proyecto de Casa del Lago como subdirectora, y estuvo trabajando como articulista en la revista Siempre. Pero lo que yo quisiera destacar es justo su labor desde el 2008 en la Secretaría de Extensión de la Coordinación de Difusión Cultural, y además como fundadora y responsable del sitio web Descarga Cultura, que me parece que es absolutamente referencial, y ahora también desde hace 2 años o 3, desde el 2021, desde el 2021 responsable también junto con Sonia de
la colección Voz Viva de México, que también vamos a hablar un poco de eso. Entonces, primero, pues, darte la bienvenida. Muchas gracias, Mirna, por estar aquí. Gracias. Bueno, pues al contrario, es un gusto enorme, Susana. Cuando Susana me invitó, le dije, voy con todo gusto a cualquier lugar donde me invite Susana, pero yo no sé nada de literatura comparada. Yo admiro muchísimo lo que hacen. Dije, ¿y yo qué voy a aportar? Y creo que me ha servido estos días previos para ver que sí tengo algo que aportar, que traerles. Muchas preguntas, ninguna respuesta, pero sí preguntas. En la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales, de la que soy responsable, y que depende de la Coordinación de Difusión Cultural, de la coordinadora directamente, manejamos 4 programas. El primero, Descarga Cultura.unam, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Es una plataforma web que tiene su réplica en la aplicación para dispositivo móvil, pero que ofrece la posibilidad de descargar o escuchar en línea contenidos en formato sonoro. ¿Qué tipo de contenidos? Básicamente contenidos culturales. Mucho literario, cerca del 70% de lo que ponemos en línea es literatura. No se escucha el 70% la literatura, yo diría que un 50% de nuestras escuchas pues, se dirigen hacia lo literario, pero también tenemos música de concierto, de la que se presenta aquí en la universidad. Tenemos conferencias, cursos impartidos por algunos de los más destacados maestros universitarios, tenemos materiales de divulgación de la ciencia, en fin, es un acervo amplio que está pensado en ofrecerle sobre todo al estudiante universitario. Así nació y queremos que siga siendo nuestro objetivo. Que el estudiante universitario que ocupa buena parte de su día transportándose tenga la posibilidad de venir escuchando poesía, cuento, ensayo, una novela, una conferencia, en fin. Nacimos en el año de 2008, hace ya 16 años, cuando nadie hablaba de podcast ni sabía de qué iba eso, y ahora pues estamos en pleno boom del audio y seguimos vigentes y seguimos ahí con mucha alegría. Nosotros comenzamos con la idea de seguir los pasos de un programa que, no sé si me estoy alargando mucho, por ahí, ¿sí? Bueno, de seguir los pasos, les decía, de un programa que ha sido emblemático no solo para la universidad, sino para la producción de materiales sonoros, yo diría que en el mundo, no nada más en español, que es la colección Voz Viva, que surgió en los años 60 y que a lo mejor ustedes lo conocen, algunos de los CDPs o CDs que se produjeron en su momento. Bueno, se produjeron desde 1960 y siguió la producción pues hasta el día de hoy. Es una colección, un programa que admiramos muchísimo y siempre quisimos que Descarga Cultura honrara ese trabajo. Entonces, cuando en el año 2021 se me pidió que nos hiciéramos responsables de este programa, pues fue un honor y una responsabilidad muy grande. Así es que el segundo programa que manejamos es el de Voz Viva. Manejamos 2 programas más, de los cuales nada más tocaré por encima porque no viene tan a colación hablar de ellos. Uno es Grandes Maestros, que son cursos que imparten maestros muy destacados universitarios y que nosotros grabamos tanto en video como en audio y que quedan vivos, con la idea de preservar la memoria, la voz y las ideas
de estos maestros tan destacados que creemos que son el sustento, el meollo de lo que es nuestra universidad. Tenemos el honor grandísimo, el privilegio de que hayan participado en este programa, que ya cuenta con cerca de 60 cursos, Álvaro Matute, Mario Glanz, Juliana González, Julieta Fierro, Gonzalo Celorio, en fin, los grandes, Miguel León Portilla. Tenemos realmente el gusto de sentirnos muy orgullosos de esta colección. Y el cuarto programa es Cultura en Directo. Aquí es una plataforma y un canal de YouTube que lo que ofrece son contenidos audiovisuales, es video básicamente. Entonces aquí lo que ponemos al alcance de cualquier persona son pues es danza, conciertos, cine, teatro, en fin, aquellos productos culturales en donde la imagen es tan importante. Y he de decir, contestando a la aportación tan importante que hizo el compañero hace ratito, que todo esto es gratuito y de acceso totalmente abierto, universal. Pues básicamente es lo que tendría que decir. Muchas gracias, Mirna. Sí, ya ahora recordando las primeras palabras de presentación siempre me cuestan un poco más de trabajo en lo que ya voy aterrizando en tuvimos la fortuna de invitar a Mirna junto con Cintia cuando hace ya algunos años estábamos en un proyecto que iniciaba como Poéticas Sonoras y que hicimos un encuentro sobre archivos sonoros, ahí es donde la primera vez nos encontramos y justo ahí todavía estábamos pues maravilladas de que Mirna fuera esa pionera que nos explicara ese futuro del podcast que todavía apenas una población pequeña estaba empezando a masticar, ¿no? Y miren ahora en lo que se ha convertido al paso de unos pocos años, o sea que si vamos a hablar de varios de estos proyectos y del futuro que tiene que ver también con el archivo, justo lo que habíamos iniciado en esa charla hace ya tantos años, sin saber, por ejemplo, que Voz Viva iba a tener que ir migrando también de formatos. Y migrando de formatos significa también aspectos que tienen que ver de gestión cultural con los conflictos que hay de archivo y derechos de autor. Quizá por eso luego podríamos volver a hablar de esto, porque ahora ya los nuevos discos de Voz Viva que siguen produciéndose, y me parece maravilloso, ya no son discos, son libros y con obviamente el código QR que ya se puede descargar. Entonces, bueno, pues eso va a cambiar también el futuro de la circulación de estos libros, no porque los demás, los iniciales, sí, exacto, ¿no? Cómo empieza y cómo sigue. Ahorita volvemos sobre ese tema, pero quiero aprovechar entonces el puente para presentar a Cintia García Leiva, que como decía, con ella ya tengo también un camino largo andado en muchos frentes, el académico es uno de ellos. Ella es investigadora y gestora cultural independiente desde hace ya muchos años, artista sonora además, y bueno, pues interesada desde siempre también en sus investigaciones en cuestiones interdisciplinarias e intermediales, cosa que se ve también en su gestión claramente en Casa del Lago. Pero eso, en 2013 fue cuando fundamos el Laboratorio de Literaturas Extendidas y Otras Materialidades, que fue donde empezamos a hacer una serie de actividades, exposiciones, charlas, caminatas sonoras, incluso curadurías, y ella fue pues el corazón latiente de todas esas actividades de gestión cultural. Creo que sin ella no habrían sucedido muchas de las cosas que incluso todavía ahora pueden llegar a ver. Recibió también como artista la beca de jóvenes creadores del FONCA en cuestiones multimedia, y eso también se ve en las cosas que le siguen interesando.
Además, ya directamente en la UNAM ha sido responsable de planeación de contenidos de un proyecto que se llama Programa de Ciencia, de Arte, Ciencia y Tecnologías, ACT, que sigue, hasta donde sé, muy activo, y ella fue, digamos, la impulsora y fundadora. Además fue coordinadora de la cátedra Max Aub, que ahora tiene también su sede en Casa del Lago. Y pues eso, ahora es directora de Casa del Lago desde el 2019, si no 2020, justo antes de que iniciáramos nuestra pandemia, y así fue como se inaugura alguien también de pronto en un lugar que se vuelve no físico sino virtual. De eso también quisiéramos hablar. Y además, en relación con estos mundos de lo sonoro y de la inducción a la voz y las artes sonoras, ella desde hace ya tiempo tiene un programa radiofónico que les recomiendo mucho, que se llama Islas Resonantes. Entonces, bueno, pues Cintia, gracias por estar aquí. Al contrario, querida Susana, es un gusto en verdad y una emoción tremenda estar con mis profesoras queridas, Susana y Irene, con quien me formé en esta facultad desde en el ámbito de las literaturas hispánicas y luego la literatura comparada, en el doctorado también, pero profesoras y especialmente desde luego Susana, con quien he llevado proyectos de gestión, con quien hemos podido compartir también diálogos abiertos a visitantes de la academia y las artes nacionales e internacionales, otras profesoras con las que también tuve el placer de conocer cuando era estudiante en esta facultad y cuyas clases al respecto de las relaciones interdisciplinarias me marcaron profundamente, y colegas queridas y admiradas como Mirna Ortega, con quien he hecho también muchas colaboraciones en estos años, así que me siento en familia y eso, me encanta poder revisar en el marco de estas relaciones no solo interinstitucionales, sino interdisciplinarias y todos los intereses posibles. Lo que ha pasado, en efecto, pues mi formación comienza por la música. Yo estudié música primero, luego estudié literatura, como he dicho ya, y para mí ha sido clave el tema de las materialidades literarias desde hace tiempo, pasando por el concretismo brasileño, que sigue siendo para mí una referencia no solo en la academia, sino también en la manera de entender la gestión. Ahorita explicaré un poco más de eso. Personajes como Ulises Carrión, los conceptualismos en poesía, las relaciones entre sonido y texto, que es en donde llevo un tiempo atorada, ¿no? Parada, detenida, estacionada. Y eso a la vez ha ido alimentando, pues de una manera, no sé si decirlo orgánico, pero sí muy fluida, la manera en que me he ido relacionando ya en el ámbito de la gestión cultural, también en la universidad. En todos estos proyectos ha habido siempre diversos perfiles con los que he tenido oportunidad de trabajar, desde el programa Arte, Ciencia y Tecnología, poder colaborar con artistas que luego se ponían en contacto con científicos, por ejemplo, una bióloga con una filósofa, un matemático con una artista sonora, y producir cosas en diversos museos de la ciudad. Fue una experiencia tremenda que me enseñó muchísimo de ambos lenguajes y que me hizo regresar también a la academia desde otro lugar. Por supuesto, todo lo que pasó con este laboratorio hermoso de literaturas expandidas, con colegas también de la facultad que vienen de poesía visual, de poesía intermedial, de poesía sonora, y luego, desde luego, la Cátedra Max Aub, con un enfoque un tanto más académico, pero también haciendo perfiles interdisciplinarios y creando proyectos así nacionales e internacionales, y la Casa del Lago, que, como bien decía Susana, comienza para mí sin querer, obviamente sin pensarlo, un mes antes de la pandemia, cuando yo estaba muy orgullosa de haber presentado mi programa de trabajo, y al mes pues tienes que rehacerlo todo, igual que nos pasó a tantas personas, y repensar qué vas a hacer en ese periodo. Estas dimensiones interdisciplinarias, les decía, fueron muy importantes para mí, especialmente pensando el tema de las materialidades del lenguaje. Muchísimos espacios culturales, no solo en México, sino a nivel global, han enfocado su dimensión virtual en estos famosos recorridos virtuales, que es una cosa de la que siempre le he sacado un poquito, me parece un poco, no solo muy visto, sino una falsa promesa de una realidad en video, que no es la realidad de la experiencia del espacio, especialmente en un lugar como el bosque de Chapultepec, en donde se encuentra este recinto. La experiencia misma de ir al bosque y de estar allí, y de vivir allí la sonoridad, la visualidad, el paisaje, todo lo que ocurre en Casa del Lago, es fundamental para la experiencia artística de cualquier tipo que presentamos. Entonces, no queríamos en el periodo pandémico hacer
un recorrido virtual y decirle no pasa nada si le picas esta flechita estás aquí. Y lo que quisimos justamente bajo esta mirada de las materialidades fue mostrar otra posibilidad de la Casa del Lago, y que fue esta Casa del Lago virtual, que por 1 año y medio al menos nos sirvió como proyecto. Fue un proyecto que hicimos también además con exalumnos. Yo tuve la oportunidad de dar clases un par de años en la Universidad Centro de Políticas de lo Digital, y algunos talentosísimos diseñaron este sitio web con la comienda de que no se viera como una Casa del Lago, que intentara ser la Casa del Lago, sino más bien una experiencia virtual en donde pudiéramos integrar en nuestra programación, eso sí por primera vez en esta institución, las artes digitales. En ese sentido pudimos comisionar a artistas digitales tanto de Latinoamérica como de Europa piezas específicas para esa casa. Pudimos seguir programando conciertos que se llevaron en vivo, hicimos una discoteca nocturna, pusimos en algunos momentos perfiles para que la gente pudiera tener su avatar y flotar entre los árboles, pintar el lago de Chapultepec de colores. O sea, la idea era aprovechar esa materialidad digital pensada como una posibilidad de expansión, no como reducción. Esa fue una de las líneas muy claras que tuvimos. Luego volvimos, afortunadamente, porque es un lugar extendido, a la presencialidad a finales de 2021, y por supuesto retomamos un montón de proyectos que teníamos pendientes presenciales, y pasan allí muchas cosas de sonido. Ha sido una línea fuerte en mi gestión, el arte sonoro, pero también las instalaciones, y claro, el diálogo entre lenguajes diversos y las sonoridades. Es un espacio además que promueve mucho esta flexibilidad y esta maleabilidad de estar en un jardín donde estás dentro y fuera de la pieza sonora, por ejemplo, o la creación de una sala inmersiva que estamos haciendo solo para piezas audiovisuales que ojalá puedan visitar pronto, las exposiciones con curadurías invitadas, en fin, es un programa amplio, pero que, como decía bien Susana, y yo quiero enfatizar ahí, siempre ha estado alimentado de las perspectivas de la literatura comparada. En mi caso ha sido eso, como la materialidad propia de cada una de las actividades y los formatos y las medialidades que esas actividades pueden ofrecer tiene una particularidad tal que dialoga entonces en un sentido específico con el espacio. Cada sala tiene una arquitectura que promueve un tipo de sonoridad, un tipo de comunidad, un tipo de inmersión, y en ese sentido programamos mucho pensando en esas cualidades espaciales, materiales, sonoras de Casa Lago. Entonces, sí, eso de manera general. El radio es increíble, yo sigo defendiendo en este arrojo, especialmente en las discusiones globales tan vertiginosas que vivimos actualmente respecto a la inteligencia artificial generativa y todo lo que está pasando, así como hace tiempo pasó también una gran discusión con la literatura digital. Hay muchos miedos en la gestión de qué se pierde, qué se gana, si se va a dejar si las máquinas van a tomar el campo de la escritura. En fin, entre todas esas discusiones pienso que el radio como formato, llevo haciendo radio ya 7 años, sigue siendo una de las posibilidades de escape de ese pantallismo agudo, como lo he llamado también en otros momentos. Para mí el internet y la digitalidad son cruciales, pero siempre y cuando exista un diálogo con otro tipo de materialidades. En el radio estás tocando y resonando y alcanzando con grandes comunidades sin la mirada. Hay una especie de descentralización de la mirada también. Hay otro tipo de contacto a través de otro tipo de materialidades, que son esas frecuencias radiofónicas, y otro tipo de organización de la comunidad. Me parece crucial rescatar el radio como medio que nos tiene todavía una salida y una estrategia posible ante el pantallismo agudo, y eso ha sido también muy importante para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Sí, pues justo ahora ya estamos viendo también, ¿no?, estas materialidades desde los podcasts que Mirna estaba ya empezando a promover en su gestión en la UNAM, los primeros podcasts que también hicimos en Radio UNAM, y que eso cómo convive con las frecuencias radiofónicas, que pensábamos que la radio en algún momento también iba a ser sustituida, ¿no?, por la televisión, y así sucesivamente los medios se iban a ir relevando, y estamos en realidad en un momento, yo creo, privilegiado de
de convivencia y confluencia de medios, y que tenemos que también tener conciencia de qué hacer y cómo hacer con ellos, ¿no? Y empezando por ese tipo de ejercicios de atreverse a tener un programa, cosa que admiro mucho porque a mí me daría mucho vértigo estar frente a ese público justo que no llega a uno, ¿no? Bueno, siguiendo un poco también en la línea de quienes se han formado en literatura, está Graciela Martínez Salce, que ya ha sido también compañera de nuestras batallas en literatura comparada desde los inicios. Por cierto, Silvia también se había sumado a esos primeros coloquios. Hablábamos el primer día de que estamos en el tercer coloquio a lo largo de ya varios años, y bueno, aquí seguimos. Graciela fue gran aliada también en esas batallas, y bueno, no solamente como maestra de alumnos de hispánicas, sino ella también doctora en letras modernas. Ha tenido una gran afición también por las relaciones entre literatura y cine, cosa que fue justamente de las cosas que nos fue compartiendo ella en esas anteriores charlas que tuvimos. Y bueno, además ha sido docente en muchas instituciones, sobre todo centrándose en estudios culturales norteamericanos y fronterizos, teoría de la adaptación, justamente, y crítica literaria fílmica con enfoque de género, que es otra cosa importante también. Pero además, su relación con Canadá, que ha sido ya bastante larga también, pues se ve reflejada en su currículum. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios de Canadá. Eso también la llevó a relacionarse con la revista de estudios canadienses que se llama Nueva Época, y ella fue también directora de esa revista. Ha estado también en otros programas de estudios sobre la mujer, también en el seminario de teoría y crítica del Colegio de México, que tiene también un enfoque feminista, y también nos volvemos a encontrar. En fin, ha estado en varias instituciones también dialogando y enriqueciendo. Y como decía al inicio, actualmente ocupa el puesto de directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, aquí de la UNAM. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco también la perspectiva que tiene Graciela sobre todo esto que estamos empezando a ver. Pues muchas gracias por invitarme a este coloquio, y a diferencia de las colegas, estando en la dirección de un centro, en realidad uno no se dedica a la gestión cultural, porque para eso hay personas que están dedicadas a la difusión y que han tomado diplomados y que son expertas en el campo. Yo con lo que quería contribuir es con un proyecto en el que estamos trabajando ahora, un grupo grande de investigadoras e investigadores, entre los cuales se encuentra David Pruneda, que es un proyecto de grupo que tenemos con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, el IBI, y es un proyecto sobre comunidades virtuales de conocimiento. Y desde muchas perspectivas, porque tenemos quienes estudian las industrias culturales desde la parte económica, tenemos a quienes estudian los fandoms deportivos, tenemos otra colega que estudia, por ejemplo, comunidades transnacionales unidas por la música de mariachi. Nuestros colegas de bibliotecológicas estudian cómo después de la pandemia las bibliotecas tuvieron que volverse sitios híbridos, el grupo que se llama el grupo de literatura, porque estamos divididos en tres para poder manejar mejor las sesiones. En el grupo de literatura igual hay diversos niveles de relación con la tecnología, ¿no? Tenemos, y se trabaja más bien por plataformas. Hay quien trabaja Instagram como instrumento de difusión de la literatura, que puede ser un instrumento
comercial. Bueno, nuestra colega Nati Bolubov, que trabaja novela rosa, ella está viendo, por ejemplo, cómo los libros se presentan ante las posibles consumidoras, que casi todas son mujeres. Pero, por ejemplo, tenemos una alumna que se va a titular con ese proyecto, que es cómo una plataforma como Instagram sirve para difundir contenidos de pequeñas editoriales independientes que no tendrían otro modo de llegar a sus lectoras y lectores porque no tienen la fuerza de la difusión que las grandes multinacionales que se han apropiado del panorama editorial. Por ejemplo, nuestro coordinador general del proyecto él trabaja comunidades transnacionales relacionadas con el cine y cómo a partir de la pandemia, porque mucho de este trabajo en realidad se intensificó a partir de la pandemia, cómo a partir de la pandemia hay comunidades de productoras y productores cinematográficos, actores y actrices, guionistas, que utilizan las plataformas como medio para poder engancharse con proyectos binacionales México-Estados Unidos y conseguir trabajo, o montar proyectos comunes México-Estados Unidos y a partir del proyecto ir uniendo gente, ¿no? También en relación, pensé, con la literatura comparada, la semana pasada tuvimos un congreso, nuestro congreso bienal de estudios norteamericanos, y entre nuestras ponentes más jóvenes estuvieron las que están trabajando, por ejemplo, los fenómenos intermediales del arte digital como respuesta a determinados textos literarios, o cómo a partir de los fanfictions hay como cajas de resonancia que van creando textos literarios que se producen a partir de videojuegos, y cómo esos textos literarios que se producen a partir de videojuegos se van volviendo canónicos, y cómo los públicos que no solo leen inglés requieren traducciones de dichas novelas que están basadas en personajes que no son personajes establecidos, sino que son personajes que los mismos jugadores van creando. Son, digamos, universos que resuenan y resuenan y resuenan a lo largo del mundo. Tú, Susana, decías al principio que tendríamos que tener en cuenta el momento específico sociopolítico tan tremendo que estamos viviendo en todo el mundo, pero bueno, yo creo que especialmente en América del Norte. Y en nuestro proyecto hay un joven doctorante que está estudiando el fandom del cuento de la criada de Margaret Atwood y cómo ese ha tenido, se sale ya de lo virtual, le llaman offline, online, bueno, se sale de lo online y se va a lo presencial, y utilizando las vestimentas descritas en la novela, van y arman, pues son manifestaciones, pero a su vez son una suerte de happenings enfrente de la Casa Blanca para reclamarle a Trump todas las barbaridades de las que está hablando acerca de que biológicamente somos lo que somos y nadie lo puede cambiar. Entonces, en alguna de estas sesiones
alguno de los compañeros que tienen más años trabajando esto decía cómo inadvertidamente todas y todos quienes, por ejemplo, cargamos un teléfono celular, ya vivimos todo el tiempo brincando de lo en línea hacia lo presencial, y cómo lo hacemos sin conciencia en realidad. Y creo que este proyecto es muy importante porque lo que queremos es ir generando la conciencia de cómo va cambiando nuestra manera de habitar el mundo, va cambiando nuestra manera de ser lectoras y lectores, va cambiando nuestra manera de entender lo que es arte o no es arte, y va cambiando nuestra relación entre, por ejemplo, nuestras lecturas literarias y las posiciones políticas que tomamos ante la lluvia de información que además, por supuesto, se ha intensificado a partir de que todo el mundo puede enterarse de lo que está sucediendo en otro lado en 60 segundos. Ese es el proyecto. Pues fascinante proyecto y muy necesario, y estas reflexiones justo hacia allá vamos ahorita también en la siguiente ronda, cómo sienten que la tecnología también nos está condicionando, ¿no? a tener cosas en cuenta precisamente en esta relación de on y offline que estamos constantemente, pero también esto que mencionaba Graciela de el antes y después de la pandemia, que un poco ya estamos también empezando a discutir. La pandemia ya se ve muy atrás y al mismo tiempo creo que sí ha dejado secuelas importantes en muchos frentes, no solamente de salud. Y creo que justo en la manera de socializar, en la manera también de administrar la información, en la manera de concebir nuestros archivos sonoros y archivos en general, las bibliotecas, como tú decías, que decía archivos sonoros porque quería volver un poco a través de Mirna para hacer el puente ya hacia la cita, cómo en pandemia también empezaron a multiplicarse las visitas a las fuentes sonoras, a los podcasts, no solamente de entretenimiento general, sino estas plataformas que fueron creciendo de storytelling, ¿no? de audiolibros, o sea, otra vez el audiolibro empezando a difundirse de una manera ya distinta de la que se difundía tal vez cuando estábamos pensando en otros medios como radiofónico y bueno, las otras implicaciones. Pero quisiera ahora pasar a presentar a Cintia Grandini, que es también artista, pero más bien artista plástica, investigadora y docente. Ella hizo la maestría en artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ahora FAD, y es doctora en Historia del Arte de la UNAM, con un proyecto fascinante que la vinculó con el arte, acción, con la presencia. Ahora que estamos hablando de tanta virtualidad, luego de pronto también lo importante que es el cuerpo y la presencia. Se trata de un proyecto de caminatas. Hemos hablado ya en estos días de proyectos también de mapeos y caminatas, interesantemente. Su tesis se llama La caminata en la obra docente de artistas latinoamericanos, de 12 artistas latinoamericanos, dije docente, ¿verdad? La caminata en la obra de 12 artistas latinoamericanas, y Cintia también ha estado vinculada de alguna manera, aunque pues es historiadora del arte, pero vinculada también a literatura comparada, entre otras cosas porque ha publicado un avance de su investigación en nuevas poligrafías, en la revista de la UNAM de literatura comparada, se llama y sin embargo se mueven, la flaneuse como tema personaje, ¿no? Para que le echen un ojito si quieren. Bueno, además ha publicado en otros libros colectivos como Pensar desde los cuerpos, Miradas plurales, esto en coordinación con la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
y bueno, ya ha tenido exposiciones individuales y colectivas en distintos países: México, Cuba, Bolivia, España, Uruguay, entre otros. Como decía, estuvo hasta hace unas semanas como docente en la UAM, pero también ha sido docente en la Anáhuac y en la Universidad Marista, y fue coordinadora general, como también ya dije, de 17 Instituto de Estudios Críticos y coordinadora del Centro de Documentación del Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil. Entonces, bueno, pues que nos platiques tú desde Pinchera. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta también de estar en este coloquio. He tenido la posibilidad de seguirlo todos los días y yo creo que hoy vamos a poder también traer bastante de lo que hemos comentado, de lo que se ha comentado en las mesas y conversatorios, que va a seguir resonando en lo que vamos a conversar, me parece. Bueno, efectivamente, como dice Susana, tengo la formación como artista y en principio, y luego como historiadora del arte, pero yo creo que también hay como un currículum que es el visible, o como el oficial, ¿no? Artista visual, historiadora del arte, docente, y luego hay uno subterráneo que yo creo que para efectos de este conversatorio es muy útil hacer emerger, y que va dando como algunos elementos para comprender nuestros perfiles también. Por ejemplo, ahora que estaba escuchando a las compañeras de la mesa, me doy cuenta que he estado haciendo una especie como de brinco de lo analógico a lo digital en diferentes espacios donde he estado, o en mis diferentes facetas. Hablaba con Orly también el otro día que a veces uno se siente como una especie de hidra con muchas cabezas, entonces la cabeza docente, la cabeza como artista, la cabeza como gestora, como investigadora, etc. Entonces, bueno, justo recordaba estos pasos de cuando trabajé en 17, por ejemplo, que es un instituto que nace de origen digital. O sea, no es un espacio que tiene una sede física y todas las actividades ocurren en línea con un interés muy importante, y es recuperar digamos, el dispositivo escritural. Es decir, hacer de la escritura un lugar central en este instituto. Y bueno, todo lo que se hacía y mucho de lo que se hace ahí es justamente en línea. Luego, por otro lado, también, como comentaba Susana, trabajé en el Carrillo Gil, y ahí aunque fue una experiencia posterior, lo que es curioso es que fue una especie como de retorno a un mundo muy, muy, muy analógico, de rescate de ese archivo. Lo que me tocó fue rescatar ese acervo del doctor Carrillo Gil de una catástrofe que fue una inundación. Este acervo se inundó junto con la colección propia del Museo de Obras de Arte, pero mientras que a las obras de arte sí se les rescató y se les conservó, el acervo, libros, revistas, folletos, se guardó, se puso a secar, pero tal cual se puso en cajas. Y bueno, imaginan ustedes lo que pasó después con ese acervo. Entonces tuvo a mi cargo hacer una especie de, bueno, hacer convenios con el centro de la biblioteca, justo el Instituto de Investigaciones y Conservación de acá, de la Biblioteca Nacional, hacer un convenio para rescatar ese acervo. Y bueno, convenios para recatalogarlo, etc. Entonces eso fue justo como muy, muy de lo analógico y del archivo en el viejo sentido de un repositorio y un espacio, ¿no? Y en efecto, bueno, como artista he hecho muchísimo trabajo analógico, pero con el tiempo también he empezado a formar parte de plataformas digitales. Por ejemplo, el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, que es una iniciativa que surge en 2008 y que también es exclusivamente en línea, o la plataforma Femgrafía, que son fotógrafas latinoamericanas y también tiene su lugar en las redes. Y por otro lado, me ha tocado muchas veces hacer montajes, museografías de exposiciones también de clavo, taladro, vidrios y enmarcados. Entonces yo creo que en ese sentido ha sido muy interesante para mí estos tránsitos de ida y vuelta muchas veces de los modos digitales y las plataformas
a los modos, vamos a decir, analógicos o offline, que es curioso esta idea de lo offline porque ahora parece que el lugar es en línea y lo otro ya es el afuera, ¿no? También como que hay un desplazamiento de eso, ¿no? Y efectivamente me gustó mucho lo que comentabas, Graciela, de cómo eso cambia nuestras relaciones. Y a veces da la impresión como de que de que hay un... ¿Recuerdan quizás algunos esa canción de Video Kill the Radio Star? Que es con el video con el que inicia MTV, ¿no? Y justo había como esta sensación de, bueno, ahora ya la estrella de la radio va a desaparecer, y muchas veces siento que hay esta resistencia, y ahora que hemos estado hablando tanto como de TikTok y ciertas plataformas, hay esta ansiedad de que lo analógico o lo previo o el mundo anterior o las formas anteriores de relacionarnos van a desaparecer. Y yo creo, a juzgar por lo que he visto y también por mi propia experiencia, que en realidad lo que va a empezar a ocurrir es que todo va a empezar a convivir. Y yo lo que creo es, también a propósito de la tesis de doctorado que hice sobre las artistas caminantes, es que ellas también se mueven en este mundo analógico del cuerpo, de la presencia, del transitar, pero gestionan muchísimo de su trabajo en línea, hacen archivo de su propio trabajo, que no está haciendo nadie, que no están haciendo los museos, que no están haciendo ninguna galería. Ellas se ocupan como archivistas de su propia obra, también como gestoras de su trabajo, lo difunden, guardan los textos que se escriben sobre ellas y sobre su obra, escriben también y también lo ponen en plataformas digitales. Entonces justo creo que esta experiencia del doctorado, por el tipo de objeto que me tocó estudiar, me puso de nuevo en estos tránsitos de mediales y limítrofes en muchos sentidos, como investigadora y también como a repensar mi propia práctica como artista, ¿no? Entonces quizás como para cerrar esta presentación, pienso que el trabajo un poco tenga que ver con hacer fluidos los tránsitos entre estos mundos diversos, y también, bueno, entre mundos, vamos a llamarle todavía disciplinares, pero también entre los soportes y plataformas donde están viviendo, ya sea de origen o como registros, ¿no? Bueno, pues, gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues creo que de alguna manera ya estamos con estas presentaciones, que por eso quise que fueran también más largas, tocando esa otra pregunta que les había compartido de en qué sentidos cambia, digamos, el trabajo que ustedes hacen de gestión cultural, pero también de investigación, también de difusión y creación, con las posibilidades tecnológicas que se han ido presentando en las últimas décadas, ¿no? Que son, podemos decir que en los últimos 30 años ha habido unos cambios muy importantes en ese sentido, pero quisiera abundar por una parte en algo que ya ustedes han mencionado, todas ustedes, la necesidad de diversificarse, o sea, en las trayectorias que ustedes tienen, muestran que uno no se queda nada más en el lugar en donde, o en la especialidad que una estudió, sino también implican ser varias cosas. Tú mencionabas la palabra híbrida, creo que es afortunada también en el sentido de eso, las distintas cabezas que tiene uno que poner en tantos lugares y cómo combinarlo. Quisiera por una parte tocar ese punto. También quisiera vincular con la faceta institucional que cada uno de ustedes también ha tenido que pues, lidiar con ella, y pienso sobre todo que hemos hablado en estos días de cómo la academia en general es más lenta, ¿no? que lo que sucede allá afuera, y yo quisiera un poco provocar, porque pienso que si bien en ciertas áreas de las universidades los procesos de investigación toman más tiempo, son más lentos respecto a los fenómenos que se van acelerando, también puedo decir que en el ejemplo de la UNAM también se ha, digamos, posicionado en punta de lanza
desde proyectos, digamos, de impulso tecnológico, cuando todavía otras áreas no decían podcast o en fin, este tipo de cosas que ya hemos dicho, pero también en el impulso de nuevas creaciones, ¿no? Con festivales como Poesía en Voz Alta y tantos otros que se organizan, con investigaciones que van también más allá para ver qué papel están jugando estos medios en nuestras comunicaciones, las plataformas, ¿no? El trabajo con las plataformas y los instrumentos, y eso finalmente también es la UNAM, ¿no? O son las instituciones académicas. ¿Cómo podemos conciliar o conciliarnos con esa idea de que siempre llegamos tarde a las cosas, cuando en realidad en instituciones tan grandes como estas, que tienen tantas cabezas también, tantas caras, estamos pues al frente de muchas innovaciones, de muchas propuestas, de las más actuales? ¿Qué dirían ustedes? Y si eso tal vez también las invita, porque ya teníamos el proyecto de Cintia que nos quería también mostrar, vinculado a aspectos de género, ¿no? Cómo eso también va siendo un asunto que se va visibilizando cada vez más a través de estos proyectos, ¿no? No sé quién quiera empezar. ¿Sí? Bueno, gracias por estas presentaciones, porque me movieron un montón de cosas, ¿no? Fíjense que yo comencé pues, aquí en la UNAM en 2004, una cosa así, en Casa del Lago, con un trabajo pues, profundamente presencial, precisamente cuando iniciaba Poesía en Voz Alta, pero en realidad lo tecnológico era pues muy a futuro, muy secundario. Yo lo que ahorita que comentaste de qué tan adelante o qué tan atrás se quedaba la universidad, yo no sé en el ámbito académico, pero en el ámbito de la gestión cultural sí puedo decir que podemos estar muy orgullosos de la vanguardia que ha significado. Comencemos primero por Poesía en Voz Alta. Pues en 1959 se comenzaron a grabar voces, digo, no es que ya venía lo digital, pero comenzaron a grabarse a los principales escritores de México y de Latinoamérica. Y esto en realidad significó un avance grande, importante, que inclusive se reconoce en muchos ámbitos, ¿no? Fue la primera colección de este tipo en español en el mundo. Entonces, como les decía hace rato, siguiendo esta línea, creo que Descarga Cultura también de alguna manera significó un avance importante, y Cintia, que lo vivió en la coordinación, no me dejará mentir, inclusive pues sí, significó una forma nueva de gestionar la difusión cultural, buscando nuevos públicos, nuevos formatos, llegar a más latitudes, a públicos que no estaban en lo presencial. Digo, obviamente pues se llegaba a través del radio, de la televisión, a quienes no estaban ahí in situ, pero la idea de algo que ahorita nos parece de lo más normal, pero de que alguien pudiera llevar una novela y la fuera escuchando, inclusive el hecho mismo de la lectura sonora no estaba tan bien vista, pues los libros tenían que leerse y olerse y palparse, llevarse en la bolsa, ¿no? Recordarán ustedes las discusiones en torno al libro electrónico. ¿Cómo? Ya lees el libro electrónico, eso no es leer. Y bueno, escuchar menos. Cuando, si uno revisa la historia de la lectura, pues es al revés. Se comenzó a escuchar la literatura, ¿no? Desde juglares y todo esto hasta nosotros mismos, ¿no?
Yo insisto en que quienes disfrutamos de la lectura lo hacemos porque alguien nos leyó alguna vez bien en voz alta, ¿no? Normalmente un maestro, la madre, el padre, en fin. Pero en ese sentido sí creo que podemos estar muy orgullosos de lo que ha hecho la UNAM en la gestión cultural, allá en esos años 60, cuando nació también Casa del Lago, ¿no? por aquellos años. Entonces, bueno, por otro lado, con la pandemia, pues el mundo se paró, se quedó estático viendo qué sucedía y la UNAM en difusión cultural, pues nos echamos a andar y claro, para nosotros fue maravilloso, ¿no? Porque quienes hacían actividades presenciales pues sí tuvieron que adaptarse y resulta que nosotros ya estábamos no solo en la pandemia, sino inclusive con trabajo desde casa, ¿no? El home office ya lo practicábamos, ya teníamos esquemas de trabajo en este sentido, porque decíamos, si trabajamos con lo digital, ¿por qué no vamos también digamos, si ofrecemos cultura para llevar, ¿por qué no también la trabajamos desde casa? Entonces, sí, cambió el mundo, cambió la gestión cultural, cambió nuestra manera, como muy bien dice Graciela, de habitar el mundo y ahora me doy cuenta que estos 16 años de Descarga Cultura de alguna manera muestran una microhistoria de cómo fue cambiando esto, ¿no? Era muy difícil que entendieran lo que era Descarga Cultura. Créanme que frente a auditorios explicábamos qué íbamos a hacer, pues lo veían medio raro, ¿no? Que de veras va a funcionar, va a descargarse el archivo. Era todavía la época en la que en las computadoras utilizaban internet y aparecía el relojito ese que se ponía uno a leer una revista mientras terminaba de bajar, ¿no? Y nosotros apostamos con el apoyo de DGTIC, que en aquella época se llamaba DGESCA, se acordarán, en una plataforma que fuera muy ágil. Y se construyó, y todo esto desde la universidad, ¿no? El mismo coordinador en aquel entonces pues, decía la página de mi vida. Les juro que llegó a decir así en voz alta, la página de mi vida. Y finalmente es Descarga Cultura, que creo que en fin, que llegó alto. Ahora, quisiera comentarles que uno de los temas que hemos estado trabajando nosotras, porque casi todas somos mujeres, ¿verdad, Sandra? Con mucho ahínco, es el tema de la preservación digital. Creo que esto es algo que tenemos que tocar. Porque lo digital no deja de ser efímero. Hace ratito, antes de comenzar la mesa, lo platicaba con Cintia. Sentimos que se vuelve humo. Sí está ahí y tratamos de digitalizar para que permanezca, y la verdad es que no sabemos si va a permanecer. A muchos de nosotros nos tocaron los ¿cómo se llamaban? Los disquetes, estos famosos que ahora no sirven para nada ni para usted que tienen. Entonces, el tema de la preservación digital creo que es muy importante, y en Descarga Cultura y en Voz Viva hemos hecho un trabajo muy fuerte por cumplir con todos los estándares que marcan la preservación digital correcta, y sí quisiera subrayar la necesidad de que todos trabajemos en ese sentido. Simplemente volver sobre el tema de experimentar las nuevas formas de lectura y las nuevas formas de disfrute cultural, ¿no? Yo también como Cintia creo que van a
a convivir estos nuevos mundos. El mundo híbrido finalmente llegó para quedarse, ¿no? Que es tan disfrutable uno como el otro y que deben ir de la mano, creo que. Sí, quisiera nada más agregar antes de pasarte el micrófono, que esta cuestión de los proyectos proactivos, hay un poco ya también eran 3 preguntas que les hice, pero en realidad ya se están fundiendo, ¿no? Para también poder dejarlo un tiempo para el diálogo con el público. La idea proactiva de nosotros tenemos que hacer lo que viene, ¿no? Esa página de Neruda, pues era más que un capricho, era una visión de futuro, ¿no? Un poco cómo nos tenemos que imaginar también desde estos lugares que estamos ejerciendo investigación, docencia, difusión y gestión, ese futuro, ¿no? Nada más era para completar un poco también esta reflexión. Sí, bueno, por un lado quería comentar que justo como decías, las instituciones también no son homogéneas, ¿no? Entonces hay como, recuerdo a propósito de la de GESCA, un momento en que se hizo el debate entre que todas las páginas de la UNAM fueran de software libre, y así fueron durante mucho tiempo, hasta más o menos 2008, en que se empezó a usar software de pago. Y eso fue un debate ideológico serio. Mucha gente salió de la de GESCA por eso, porque apostaban por el software libre y otros no, por dificultades, claro, que tienen que ver con usabilidad, con aprendizaje, curvas de aprendizaje también para las mismas personas que estaban haciendo el servicio social en de GESCA. Pero que tenían que, bueno, pagar o no pagar las licencias, pero era sí un debate ideológico que yo creo que en realidad pues se ha visto, ¿no? Hay que seguir dando y lo seguimos dando. Y por otro lado también quería hablar de estos otros espacios que no son quizás tan grandes como la UNAM, que es una institución enorme, y que también están como tomando en algunos aspectos la estafeta de lo que ciertas instituciones no están haciendo, en sentidos como, lo pensaba a propósito de ciertas plataformas donde mujeres artistas están proyectando su trabajo porque las instituciones no le habían dado ninguna importancia a eso. Pero no solo en el caso de los asuntos de género, creo que en los asuntos, por ejemplo, de personas migrantes y otros muchos, quizás las instituciones, hablando de velocidades, si están más rápidas o más lentas, a veces las instituciones, ni siquiera creo que por mala intención o algún asunto perverso, sino por sus propias dinámicas internas, no alcanzan a cachar la dinámica de fuera. Entonces creo que justo en este paso a la acción, lo que me parece que está ocurriendo es sí, como la proliferación de plataformas y espacios digitales que gestionan un poco de manera autónoma con las problemáticas que hay, que mencionaban también como a veces la falta de recursos, a veces la falta del tiempo de las personas que lo gestionan, la dificultad de darle continuidad en el tiempo. Y yo pensaba que a propósito de como la gestión y la tecnología y la institucionalidad, quizás las instituciones son o están siendo cada vez más uno de los nodos posibles de la red y quizás no el lugar desde donde emanan las cosas. Yo creo que muchas veces también nos imaginamos a las instituciones, museos, universidades, como el lugar de emanación. Y creo que cada vez es menos, creo que es algo, digamos, que la tecnología ha permitido una reapropiación de los medios, digamos, en un sentido muy clásico de la discusión, usar los medios para la gestión y difusión de un montón de temáticas que a veces las instituciones no pueden, o no quieren, o una combinación, abordar, ¿no? Pienso, y había pensado también en que estos como ya no como espacios físicos, que las instituciones ya también se están utilizando y que son a veces una combinación de lugares
no físicos y lugares físicos que generan y reciben. También no nos imaginamos a veces a las instituciones como receptoras, y creo que eso también es importante, cómo se están viendo obligadas por muchas razones a recibir más de lo que a veces son capaces de generar. Y ya. Yo voy a ser súper breve y nomás voy a referirme a que si somos lentas, lentos o no. Yo creo que en el ámbito de los estudios culturales no somos tan lentas y lentos. O sea, yo, aunque soy vieja, no soy tan vieja. Y cuando yo quise escribir una tesis de licenciatura sobre un escritor que estaba vivo, se les paraban los pelos de punta a los comités porque las y los escritores vivos todavía no formaban parte del canon y por lo tanto uno no podía dedicar las cuartillas de su tesis a estudiar a alguien que no estuviera ungido o ungida por el canon, ¿no? Yo creo que nuestra labor como docentes, como parte de los comités académicos, en las licenciaturas, en los posgrados y también en los muchos espacios en donde nos toca dictaminar proyectos, artículos, etcétera, etcétera, nos permite ver que los intereses de las y los estudiantes, de las y los académicos están focalizados en lo que está pasando ahorita. Y yo creo que sí hemos sido receptivas y receptivos a que la literatura ya no es como se concebía a finales del siglo XX, que el cine ya no es como se concebía a finales del siglo XX, y que nuestro trabajo en todos esos niveles tiene que ser no solo interdisciplinario, sino abierto a cosas que a veces a lo mejor ni entendemos porque mezclan la creación con la programación, y etcétera, etcétera. Valiosísimas todas las participaciones y coincido con muchos puntos. Quiero ahondar en algunos desde mi perspectiva. Sí considero que hay un tiempo estructural de la institución que corre de un modo distinto, un poco más distendido de lo que ocurre en el panorama, especialmente hablando de México, en el panorama nacional. Y en cuanto a la gestión cultural, lo que está ocurriendo en Ciudad de México en este momento, me parece que esta ciudad vive uno de sus mejores momentos artísticos en el ámbito de lo institucional, de lo privado y de lo underground, que también rescataba la tocaya, donde están pasando muchas cosas tan importantes que la institución está diciendo hay algo que nosotros tendríamos que recuperar. Y creo que eso se está viendo muchísimo en el tipo de programación. Vean lo que está pasando en espacios como Exteresa, Laboratorio de Alameda, Chopo, Casa del Lago, Centro de Cultura Digital, Centro Cultural España. Vean el tipo de programación, y lo que ocurre también es que empieza a generarse otro tipo de tendencia y ves las mismas 3-4 cosas programadas y haciendo el recorrido institucional, porque parece que la institución de pronto 3-4 años después entendió que por ahí va lo que quiere la juventud. Entonces, sí, como bien decía mi tocaya, pues entre los tiempos propios de una cosa tan grande como la universidad, como también dijo Susana, con tantas cabezas, y el tiempo volátil del presente global y del presente nacional, hay mucho que hacer. Pero también creo que hay unos aportes fundamentales. El ejemplo de Escala Cultura que esté aquí hoy como proyecto pionero, en efecto, en términos de archivo, me parece crucial, y ese era mi segundo punto. Sí creo que hace falta, y no solamente en la UNAM, sino en general en las universidades de México, y sé que también hay iniciativas propias internas que están tratando de empujar esto, una noción de la relevancia del archivo contemporáneo digital, entendido desde su propia posibilidad de pérdida y de caducidad.
Lo que pasó también de pronto en muchos de los proyectos de la pandemia, en la coordinación de difusión cultural lo vivimos, fue que volcamos todo a YouTube, todo a Zoom, todo a entonces llamado Twitter, Instagram y demás. Y hoy creo que sí, post pandemia, más que nada se enfatiza que esas redes no son colectivas, no son sociales, son una empresa. Cada una de ellas es una empresa que pertenece a 2, 3, 4 y billonarios, o ya no sé cómo se dice, trillonarios, o no sé qué, que en alianza con un estado político tremendamente fuerte y peligroso, eso, enfatizan que no, eso que volcamos de pronto, todas las instituciones a esas redes de pronto puede caerse, modificarse, cambiarse. Es decir, yo creo que nunca antes había habido tanta conciencia de esa relación mercado, tecnología, política y lenguaje, y que la institución propia tenga que hacerse cargo de eso me parece fundamental. Por ejemplo, es una discusión ahora que hemos estado teniendo varias colegas que encabezan los espacios culturales en la UNAM, cuál será la posición de estos espacios culturales para seguir a lo mejor abonando contenido a X una vez que Musk y Trump están aliados. ¿Cuál será una postura de la coordinación quizá? O sea, si las líneas universitarias son cultura de la paz, migración, inclusión, cultura de jóvenes y tal, y seguimos utilizando eso porque claro, ya hay 3 millones de seguidores en cada red, la discusión empieza a ir por ahí. No sé qué tanto, obviamente son discusiones complejas, hay muchas cosas involucradas, eso lo tenemos clarísimo, pero sí creo que nunca antes había pasado eso, una evidencia de que esas redes son siempre políticas como cualquier red, digital o no. Lo que dijo Graciela respecto de la idea de traducción en su participación anterior me parece otra herramienta fundamental. Creo que las instituciones están también teniendo que hacer traducciones, no necesariamente literarias, sino de qué puedo hacer con esto, que con los 3 pesos que tenemos se traduzca en un proyecto que atienda quizá a tantos temas que hay que atender. La noción de traducción a mí me parece fundamental desde la perspectiva de la literatura comparada como estrategia de gestión cultural. Y otra cosa que dijeron por ahí mis colegas que tenía que ver con el sonido, y yo concuerdo con Mirna que ahorita es un momento de la escucha y el sonido fundamental. Vean cuánto se está publicando al respecto. Mencioné en mi participación anterior lo importante para mí que ha sido, por ejemplo, poéticas como la del concretismo brasileño, donde décadas, muchas atrás, enfatizaron el equilibrio que tendríamos que tener, o el lugar horizontal que tendría que tener la visualidad, la sonoridad y el discurso escrito. Es decir, más allá del peso de las palabras a nivel semántico, esas sonoridades y esas visualidades son igualmente relevantes, y entendido desde ahí, todo se puede recontextualizar de una manera mucho más ágil. Lo otro es que para esta recuperación de archivos, y sí es cierto que tenemos poco dinero para eso, o nulo dinero para eso, entonces cada instancia va haciendo lo que puede. Justamente ahí se me puede poner rapidísimo. Uno de los proyectos que hemos podido hacer en Casa Lago respecto al archivo fue de poesía en voz alta, justamente porque es un festival histórico. Si podemos bajar por ahí, doctor, esta historia desde, si quieres hasta abajo, la historia desde el 56 del grupo de poesía en voz alta, antes de que se llamara festival, era un grupo de teatro experimental. Las grandes aproximaciones a estas miradas interdisciplinarias donde voz, escena, construcción escénica, espacio público estaban ocurriendo en nuestro país, ni siquiera con Casa Lago como sede, comenzaron allí. Y todo lo que hemos podido rescatar de lo que nos llega del público, de lo que está en Casa Lago, de las fotos, tal, está ubicado ahí. Es un trabajo, pues, nos falta mucho, obviamente, pero lo estamos intentando hacer. A partir de 2005, justamente con Pacho Paredes como director, y Mirna Ortega como subdirectora, que se lanza, se recupera esta idea de la poesía en voz alta como política y poética del quehacer escénico. Hay otro archivo de ese festival, ahí pueden entrar si quieres, subir un poquito, no sé, que sea 2007, no sé. Bueno, un poquito más para llegar a la digital, si quieres verte a 2023, donde ya tenemos archivo web de cada edición.
Ahí pueden ver quién curó, qué artista, no sé qué, y ahí hay un menú, te puedes ir a web. Entonces ahí cada edición que ha tenido, qué artistas han participado, estamos tratando de hacer esa historia de un festival de 20 años de historia, enmarcado en una historia de 65 años de la interdisciplina a partir de las artes escénicas. Ese proyecto no tiene no hay un presupuesto para ello, le quitan, no hemos hablado nosotras, le quitas acá, le quitas allá, como hacemos todas y todos en la gestión independiente, institucional y demás, pero sí me parece crucial que se considere la relevancia de un archivo cultural, especialmente cuando en unos años TikTok sea lo que tenga que ser, y estemos todos afuera porque veamos las políticas internas, es decir, sí, y por último me parece importantísimo recuperar la noción propia de buscar disminuir lo más posible la opacidad que existe a nivel de creación tecnológica, es decir, y eso requiere de nuevo una mirada interdisciplinaria entre mejor conocemos cómo funciona la máquina desde sus entrañas, desde sus huesos, desde sus estructuras, mejor podemos producir las máquinas que queramos en ese presente y en ese futuro. Por eso en estas dimensiones donde se ponen en diálogo programadores, tecnólogas, filósofos, semiólogas, donde la dimensión de la máquina tecnológica se ve en todos esos niveles, es mucho más fácil que las propias comunidades creen sus propias máquinas al revés de depender de una máquina que dicen que funciona así, con toda la opacidad posible en su funcionamiento. Yo creo que una de las grandes batallas institucionales, colectivas e individuales es contra la opacidad de estas 3-4 empresas que mueven el mundo. Bueno, pues aquí se cierra un poco el bucle, ¿no?, de cómo empezamos y sí con optimismo, yo diría, o sea, sí como una advertencia a ponernos, a seguirnos poniendo en acción, porque creo que todo lo que ustedes han mostrado es que sí estamos haciendo cosas. Rescato también la idea de nodo institucional, y no solamente como esta cosa de, bueno, pues ya se está diciendo de esto de los jóvenes, entonces vamos a traerlos e invitarlos. Yo creo que más allá de eso sí hay apuestas, y sí, sin duda, generar estos contrapesos, saber cuáles son las batallas que estamos lidiando y con qué herramientas, ¿no? Y lo importante, que bueno, es un poco volverlo a contextualizar aquí en nuestro coloquio, lo importante que es el lenguaje, o son los lenguajes en todas sus dimensiones, ¿no? Se ha estado hablando de eso en todos los sentidos, desde la programación. Justo Vinicius también hacía énfasis en esta cuestión que remarcó Cintia de tener claro quiénes son los que están jalando los hilos, y también saber que nosotros podemos llegar a desarrollar herramientas para jalar los nuestros. Asuntos de traducción, que ya también veníamos platicando en varios de estos días, y en el coloquio en el conversatorio de ayer, justo también se mostró que tenemos que estar atentas a trabajar en este tipo de cuestiones de traducción en todos los sentidos que implica la traducción. Hoy en la mañana en la mesa también Noelia hacía énfasis en esta cuestión de las traducciones, refiriéndose a la literatura digital, pero mucho más allá. Quisiera, no sé si tenemos muy pocos minutos, pero sí me gustaría compartir ya con el público, a menos que ustedes todavía quisieran agregar algo que se nos hubiera quedado en el tintero, porque hay muchas cosas. Sí. Una muy chiquita es que también estaba pensando en la gestión como materia misma, y pienso que también se modifica. Ayer comentaban en la mesa de literatura comparada, traducción y tal, cómo se va haciendo, o sea, cómo es un campo que se va haciendo en el trabajo, y yo pienso que también la gestión tiene de eso. O sea que en la medida en que se modifican las producciones, las prácticas, los objetos de estudio, la gestión se ve obligada a modificarse, y entonces también como una especie de campo en sí mismo, con un gran potencial crítico, que se modifica en la medida en que todo se modifica.
tampoco es estática la gestión como un campo mismo, digamos, de acción, ¿no? Gestión como también esto a lo que se referencia de gestión personal, autogestión sí. versus gestión institucional, o más bien en alianzas, ¿no? Sí. Esto otra vez para decir, no es que la institución no lo haga, por eso lo tengo que hacer yo misma, sino también ir aprendiendo, ir sumando, ¿no? Por diversos modos. Bueno, pues por favor, tenemos un público, la verdad, muy atento, los hemos visto y las hemos visto como con mucha atención en este diálogo tan rico. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta o una intervención? Sí, por favor, ahí atrás. Gracias. Sí. Bueno, creo que este es uno de los momentos en el semestre en donde las clases y los congresos y como que la actividad se va uniendo, y entonces a veces es como, wow, hay muchas cosas que están conectando. Entonces voy a intentar sonar más o menos coherente, pero sí, creo que algo que me ha gustado mucho que se han hablado como en los congresos de la red americanista, de las IAS y también como IAS de American Studies y también de esto de la literatura comparada, es como lo digital ya es algo presente en nuestra existencia y pero sobre todo en la construcción de saberes. Y algo que quería como comentar o tal vez llamar para la conversación es para las personas que queremos dedicarnos a la difusión y a la gestión cultural, aunque hayamos estudiado letras o otras cosas por el estilo, ¿cómo es que nos podemos mover entre esta oleada de información? Porque por un lado está como esta sensación de competitividad, ¿no? Que cuando estoy como en colectivos universitarios, estoy con mis compañeros, pues lo que queremos es como generar atracción y llamar la atención y hacemos pues como un montón de contenido, pero después, no sé, centros como el Centro Cultural Digital que proponen cosas como descentralizar las redes sociales, como buscar otras metodologías dentro de lo digital para no tener que seguir con este frenesí, sino al contrario, tal vez crear como descansos o espacios de descanso entre todo como el burnout digital. Entonces, ¿cómo han encontrado ustedes este balance entre querer ser como el newsletter que aparece luego cuando abrimos el correo y también entender que como que tenemos 500 correos de ¿cómo se llama? De la el enlace estudiantil. Entonces, ¿cómo han encontrado ese balance como difusores culturales? Gracias. Comenzar. Ya no extraño recibir esos correos. Una de las ventajas de titularse. Entonces ya se me va a subir al spam. No sé. Me parece súper importante la pregunta que haces por todas las, porque nos atraviesa a todas las personas. Yo creo que más allá de proyectos de gestión cultural, creo que tiene que ver con la vida, cómo llevas la vida en esta hibridez en la que ya estamos claramente. En términos de gestión de equipos, más quería compartir, y creo que no fuimos los únicos, al menos en la universidad, que cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en home office y de lanzar este proyecto digital y la casa 3D y había un montón de cosas y era una gestión, nos volcamos al 200% a la vida digital. Y entonces esto lo he hablado en otros momentos porque siento que fue un aprendizaje muy muy fuerte e importante, y que si volviéramos a vivir un momento así, esa parte yo la llevaría de manera distinta como cabeza de equipo. Como ya no tenías que desplazarte a ningún lado, podías quizá empezar a lo sumo a las 8:30 de la mañana, y luego pues ya si te das cerrar a una, pues luego puedes entrar a la que sigue, y entonces era 8:30, 9:30, y tenías entonces ya para que una hora de comer si puedes comer mientras estás conectada, y además pues ya no vas a ver a nadie porque estás encerrada en tu casa, entonces puedes quedarte hasta las 8 de la noche trabajando sin parar. Trabajamos muchísimo, fueron proyectos hermosos, pasaron muchas cosas importantes. Destaco muchísimo lo que ocurrió, y como bien dijo Mirna, al menos en la UNAM fue fuertísimo lo que hizo la coordinación durante la pandemia.
pero sí creo que se nos olvidó que había una vida física, una experiencia corporal que estaba viviendo no solamente la dimensión psicológica, física y demás efectos pandémicos, sino este vuelco que afectaba a ojos, que afectaba a espalda, que afectaba a todo, círculos, ¿cómo se llaman? Los círculos circadianos para dormir y demás. Me parece que una vida digital en la que vivimos, que atraviesa todas las áreas de nuestra vida, es una cosa aparte de la relación con el dispositivo. Es decir, la vida digital hace mucho tiempo que atraviesa la vida offline, y que obviamente se enfatizó durante la pandemia que había una relación ahí explícita, aunque por mucho tiempo pensábamos que no. Acordémonos quienes nos tocó que todavía había una separación muy importante hace algunos años de la vida virtual respecto de la vida no virtual. Era como, en la virtualidad era una nube invisible donde no pasaba nada, y entonces quién sabe qué tipo de materialidad era esa, y luego está la vida real. Esta dimensión entre la vida real y la virtual hace mucho tiempo que no está separada, es una misma. Pero una cosa es eso, y otra cosa es la relación con el dispositivo. Y esa relación con el dispositivo es una experiencia, de nuevo, corporal. El cuerpo más que nunca está puesto al centro en estas discusiones, más allá de los ojos, como la lectura lo evidencia también, como la escucha lo evidencia también. Y sí me parece que tener una distancia y una higiene digital al respecto de esa relación con los dispositivos es fundamental para no burnoutearnos, como queramos llamar. Sí. ¿Alguien más? Sí, por favor, atrás. Bueno, yo soy Osvaldo Hidalgo y me dedico a la producción en el medio cinematográfico y en la publicidad, y desde la pandemia o desde hace mucho tiempo ha cambiado, porque ahora con lo digital es producir, ya no es como una película grande que tomas mucho tiempo como para producir una cosa, sino más bien en una producción haces muchísimas cosas para que todo el tiempo estés difundiendo, y pasa esto de la relación que tenemos con el celular. Pero además, aparte de esta pandemia, justo también las juntas y todo se hace presencial y se retoma la IA. Ya muchas cosas no se hacen de manera manual en el cine ni en la publicidad, sino con IA. Entonces a mí me gustaría saber cómo, además de ustedes difundir con toda esta cosa en línea, sino cómo es su producción con toda esta inteligencia artificial o con toda esta cosa digital que pueda ayudarlos a ustedes a producir más, o tal vez a producir menos, o trabajar más, no lo sé. Me gustaría saber cómo es su producción desde esa parte digital. Iba a pedir si le dar otra palabra a Sonia Ramírez, que es... Hola. Soy Sonia Ramírez, estoy en el equipo de Virginia Ortega, justo en el área de producción. La inteligencia artificial se usa desde que hacemos Descarga Cultura. El editor de audio que usamos es Adobe Audition. Bueno, desde que creo que todavía nos tocó Full Edit y después lo compró Adobe. Y lo manejamos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sí, claro que tiene una lectura de frecuencias. En el caso estoy hablando exclusivamente del caso de audio, que es lo que hacemos en la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales. Bueno, en estos dos proyectos, Descarga y Voz Viva, sí tenemos video, pero exclusivamente hablando de audio. Sí tiene unos lectores de frecuencias de sonido, entonces sí puedes quitar el pss que está debajo, los gises, el ruido. Nos ha tocado también quitar cucharas, vasos rotos, se compra. Sí, nos ha tocado quitar esas cosas, pero sí lo manejamos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque sí es inteligencia, pero es artificial, y entonces el discernimiento, el que sí, que no, el razonamiento de cómo la vas a usar, eso es humano. Eso no lo va a poder
sustituir la inteligencia artificial. Entonces nos tocó experimentar mucho y de repente, por poner un ejemplo, Elena Poniatowska, ya no se oía Elena Poniatowska, ¿no? Porque ya le metías, es como las revistas, no sé si han visto que, ¿no? Kim Kardashian ya no es Kim Kardashian, no sé quién está de modelo ahora, pero porque les ponen aquí, les reducen por aquí. Es lo mismo, hace cuando traduce esa Photoshop, el audio pasa lo mismo. Le quitas tanto, le quitas tanto, le quitas tanto, le quitas tanto, que la voz de Elena Poniatowska ya no es Elena Poniatowska, es otra persona. Entonces, habría que respetar eso, ¿no? O sea, no solo la imagen, la voz, el cantadito de Octavio Paz, ¿quién tiene? O Juan Rulfo, ¿quién es el que tiene un cantadito? Los dos. No, si le metes mucha, le quitas a Octavio Paz su manera de hablar. Entonces, hay un límite. Entonces, es preferible, pues con poquito ruido, ¿no? Pero que siga siendo la poesía, que siga siendo la intención, que se siga oyendo el... No importa, ¿no? O sea, de repente sí quitamos como lo más que es... y que te cansa la oído, y más si pensamos que es alguien que está escuchando con audífonos y entonces, ¿no? O las muletillas, ¿no? De repente, yo por ejemplo ahorita tuve muchas de... entonces, si las quitamos, sí te hace más ligero. O sea, sí hay como... sí usamos inteligencia artificial, pero nos basamos más en nuestra inteligencia humana de razón. Y en Descarga Cultura justo se hace en Descarga Cultura en Voz Viva se hace una edición que Mirna ha llamado muchas veces a mano, de bordado a mano, ¿no? O sea, respetamos cada, esta pauta que te dan los signos de puntuación, que de repente ya no se respetan en los audiolibros que se producen masivamente, ¿no? Este aire que tiene la poesía, o sea, no solamente es grabar y ¿no? Como un niño cuando hace honores a la batalla, no, sino a ver, vamos a ver con calma las frases, que te llegue el mensaje, que disfrutes la literatura a través del audible. Entonces, digo, no sé si eso contestó a la pregunta, pero pues por ahí. Muchas gracias. A nivel de equipo de trabajo, si en algún momento fue producir lo más posible, sobre todo a inicios de una gestión, ahorita creo que no es esa la lógica, ni siquiera la sintaxis, sino hacer lo mejor posible, hacer lo más relevante posible con el tiempo y los recursos posibles. Y eso creo que se ha ido cambiando en estos 5 años. Y al respecto de este uso de la inteligencia artificial, bueno, particularmente en Casa Lago estamos trabajando solamente como tema, no lo estamos involucrando a nivel producción, pero involucramos más bien en la línea que tenemos, que se llama pensamiento crítico, y buscamos que artistas y pensadores, pensadoras hablen al respecto de la situación. Y más allá de Casa Lago, quería compartirles, estoy en un grupo que justamente es interdisciplinario de la universidad, se llama Lidia, donde hay muchas personas de distintas disciplinas pensando en la inteligencia artificial, y nos compartieron hace 2 días una noticia que dice: Meta presenta una IA que traduce los pensamientos en texto. Hay un montón de noticias impresionantes al respecto, pero viniendo de letras, esta sí me llegó. Esta sí la abrí, porque mandan 1000 noticias al día. Es una noticia de The Wire, que acaba de salir, así se llama. Y entonces, bueno, muy básica, todavía está puesta, pero entonces ponen en un cuarto cerrado a un señorcito con sus cositos, ¿no? Y entonces ese sueño de tantas ficciones especulativas pues hasta comienza a ocurrir. Y entonces muchas de las personas de chat decían: ah, pero a ver, ¿quién se va a ir a encerrar un cuarto? Un montón de no gente. Importa, o sea, eso en 2 años, o sea, ya sabemos, esto tampoco decíamos del chat, ¿no? Me impresionó como estudiante de letras, porque siempre, y especialmente en literatura comparada, porque siempre pensamos en la unicidad del ejercicio del pensamiento y del lenguaje y luego de su traducción al texto. Especialmente en las materialidades contemporáneas, hemos hablado tanto de lo que estudia Susana Santo de la inscripción, el cuerpo, la escritura, las materialidades, ¿no?
y de pronto que ese sea un procedimiento, a lo mejor sintáctico todavía, pero que puede pasar por la no materialidad, me hizo pensar mucho en la relevancia que tienen los campos como este, especialmente los estudios sobre la voz, pensando también en lo que contestaba Sonia, al respecto de lo que hace una identidad y de lo que un ejercicio como el que hace desde hace tanto tiempo Esquerra Cultura, que es la identidad literaria, sí, pero también esa identidad que está en la textura, en el tono, en las pausas, en todo lo que estudiamos aquí, es crucial. Y en ese sentido, para responder a la pregunta, esa es una postura que yo quisiera mantener, que la inteligencia artificial, especialmente hablando de la generativa, sí debe quizá batallarse contra la imaginación, pero ejercicios como lo que significa la voz, lo que significa la escritura, lo que significa la corporalidad en lo literario, van a ser cruciales para defender si queremos esto o no y dejar de aplanar el mundo, porque ¿para qué queremos una voz que siempre sea la misma? Es contra diversidad. Y sí, esa es nuestra postura, y sí, eso, si quieren se las paso a Susana. Pues sí, por supuesto el respeto a la voz, a la personalidad es importantísimo, pero también tiene que ver mucho con la interpretación de la lectura, que este es uno de los temas. Cuando tú me hablaste de desafíos, yo pensaba mucho, a ver, ¿cuáles son los desafíos realmente a los que nos enfrentamos? Y muchos tienen que ver con eso, cómo eliges a un intérprete, a un lector para un determinado texto, porque la forma como leas un texto cambia. Y yo les traía algunos ejemplos, no sé si tengamos tiempo digo, traje varios, pero nada más muy brevemente para que escuchen. Ay, Sonia, si me haces favor, vamos a poner, quiero que escuchen un poema hermosísimo, porque además creo que como cierre, como para que nos llevemos algo de poesía en el corazón. Bueno, no tiene que ser cierre, tú dirás cuando sea cierre, pero traemos varios ejemplos, ¿no? De cómo dos personas leen de diferente manera un texto. En unos casos de los que traje era el autor o la autora, y comparado con un lector. No tenemos muchos textos repetidos en Esquerra Cultura, pero por diferentes circunstancias tenemos algunos. Por ejemplo, tenemos El Primero Sueño de Sor Juana, leído por José Luis Ibáñez, nada menos que por José Luis Ibáñez, creo que el mejor lector de Siglo de Oro, y lo tenemos leído por una de sus alumnas, por Margarita González. Entonces, hay a quien le gusta más uno u otro. Pero con el que quisiera cerrar, es Idea Vilarino, uno de sus poemas más hermosos, ya leído por ella misma, pero la versión que tenemos también, que les traemos, es la lectura que hace una gran poeta y admiradora de Idea, que es Miriam Moscona. Ella, digamos, no es cualquier lectora, es nada menos y nada más que Miriam Moscona. Y quisiera que escucharan las dos, y la verdad es que se queda uno, pues unos con una y otros con otra, pero te das cuenta de cómo, y volviendo a tu pregunta y siguiendo con lo que dice Sonia, es un trabajo verdaderamente artesanal el que tiene que hacerse. No se parece al radiofónico, que es valiosísimo, pero que es otra cosa. Es tru el que hacemos. Sí, podemos hacer. Ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas.
No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo, nunca. Ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Ya no. Bueno, pues para que vean, son dos interpretaciones, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a las cuatro. Ha sido realmente una conversación que se antoja seguir y espero que no sea en el siguiente coloquio dentro de unos cuantos años, sino que siga fructificando en otros frentes. Por supuesto, a todos ustedes, todas ustedes, todos, que nos acompañaron en esta maravillosa conversación y que ojalá se extienda también el diálogo. Por favor, sí, acérquense. Tenemos la página de Comparada, a través de la cual podemos también canalizarles si tienen más preguntas, porque ahorita ya se nos acabó el tiempo. Les deseamos ahorita una rica comida y ojalá que nos puedan acompañar a las 4 que reanudamos ya para nuestra última mesa, digamos, de participaciones con ponencias, la mesa de epistemologías, y a las 6 clausuramos el evento con la compañía de Luz Aurora Pimentel, Gabriela García Huart, Irene y yo. Y bueno, otra vez Cintia Landini, Mirna Ortega, Cintia García Leiva y Graciela Martínez Salce, muchísimas gracias y pues nos estamos viendo. Gracias.